Oye, muchas gracias. Muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Mariana y muchas gracias a José Miguel. Vamos a abrir los fuegos rápidamente, haciendo un último llamado a que hagan sus preguntas, a que las envíen por escrito. Tenemos a algunas jóvenes que están recolectando y trayéndolas. Tenemos varias preguntas. Rápidamente, en 5 segundos, ¿cómo se perfila la carrera presidencial? ¿Alguien está pensando en eso? Daniel, te lo pregunto a ti que eres un analista de la contingencia, y el resto le pido que se la juegue derechamente, pero ¿cuál es la visión que tienes? ¿Quiénes son los grandes ganadores por ahí? ¿Cuál es la visión que has tenido? No, o sea, políticamente creo que estamos al lado de un casino, además yo creo que hoy día las cartas están volando por los aires, digamos, y vaya uno a saber qué es lo que cae. Yo creo, sin pensar en la presidencial, creo que sí, esto lo conversábamos ayer, ¿no? Me parece que hay una persona que en esta crisis hoy día podría pasar por caja, digamos, allí en el casino y cobrar su ficha, digamos, que es Mario Desbordes. No sé si está perfilado presidencialmente, probablemente le falta para eso, pero me parece el único líder que hoy día realmente ha ganado en conexión, ha ganado en liderazgo, y Mario Desbordes hace 3 meses nos parecía un presidente más o menos burocrático en razón nacional, y hoy día parece haber encauzado algo que estaba pasando ahí, ¿no? Dicho eso, también no deja de ser sintomático, y esto conecta con lo que decía al final, que si es que acaso acá hay una demanda de izquierda, porque de hecho algo de eso hay, en el sentido que el gobierno ha tenido que entregar cosas que no habría querido entregar nunca, digamos, piensen que la derecha entregó la Constitución, digamos, una cosa insólita, nadie de izquierda lo ha capitalizado, porque nadie podría decir que un líder de izquierda, ni del Frente Amplio, ni de la nueva mayoría, ha capitalizado esto, y eso es muy sintomático, ¿no? Porque, y esto tiene que ver con lo que decía, ¿no? La izquierda tiene que ser capaz de generar liderazgos que puedan encauzar y que puedan convertirse en interlocutores de esto, ¿no? Piensen ustedes si la nueva mayoría, en vez de llevar a Alejandro Guillier de candidato, hubiera llevado a alguien joven para proyectarlo, ¿no? Sabían que iban a perder, ¿no? Porque estaba claro que iban a perder. Entonces, no dice esto es como cuando uno va a un sub-20, una sub-23, ¿no? Bueno, llevemos a los jóvenes para que se fogueen, ¿no? Si es que hubiera llevado a alguien para proyectarlo, que hoy día tuviera el liderazgo interno necesario, bueno, la historia sería muy distinta, porque el gobierno, uno, tendría con quién sentarse, que tuviera un liderazgo interno suficiente, y la izquierda tendría un liderazgo presidencial ultra proyectado, ¿no? Mariana. No, yo pienso igual que, o sea, hoy día es imposible decir. O sea, ayer en una encuesta reaparecía Parisi. O sea, pero aquí puede eso pasar. es un hecho, ha reaparecido los últimos días. Está marcando una encuesta por ahí. Puede parecer. Yo creo que va a depender mucho de cómo se dé el proceso que viene. Si esto se sigue polarizando. Yo creo que el futuro es súper incierto, al menos el inmediato. Ahora, mi expectativa es que el proceso constituyente genere nuevos liderazgos y que efectivamente ahí se pueda dar, porque aquí había un tapón. O sea, no puede ser que tengamos 2 veces a Michelle Bachelet, 2 veces a Sebastián Piñera, y que la renovación del mundo político haya sido tan poco exitosa. Hay una generación perdida. Anoche analizábamos que quedamos al debe ahí, una generación de Orrego, Sí. Bueno, en fin, de una serie de jóvenes, ¿no? Claro, y hoy día están movimientos nuevos como Bópoli o como el Frente Amplio. Yo no veo tampoco al Frente Amplio, uno lo ve muy desarticulado, sin liderazgo. Bueno, creo que Boric marcó un punto cuando firmó el acuerdo por la nueva Constitución y está pagando los costos en su mundo, pero ahí hay un liderazgo también. Pero se saltó Ricardo Lagos a Boric, faltó ahí al medio algo, ¿no? Pero por supuesto, o sea, aquí había un tapón, no cabe ninguna duda, y una generación donde había gente muy potente que Su finalmente... padre, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, eran muy potentes como para faltarle el respeto, dice usted, ¿no? No, yo digo que había una generación muy potente que venía después de nosotros, por ejemplo, los que tenemos, que estamos en los 70 más menos, que los que están en los 50 y tantos, y esa generación no tuvo presencia en la vida política. Por ejemplo, Claudio Rego, Velasco, en fin, el mismo Alamán, que murieron en este momento histórico habrían sido muy útiles, dice usted. Ellos, no sé,
de verdad que yo creo que ya a esta altura... Ya están absolutamente desplazados. José Miguel, ¿cuál es tu visión de la carrera presidencial que está a la vuelta de la esquina, no? A ver, yo soy bien optimista en algunas dimensiones y después puedo ahondar sobre todo este proceso más allá de lo que levanta obviamente Daniel, que coincido. Y con respecto a este tema, el proceso, más que el resultado, el proceso de cómo se va acomodando, por ejemplo, el tema de la Constitución y cómo se constituyen los constituyentes, y depende del resultado del plebiscito, en fin, van a aparecer liderazgos. Y yo soy un convencido de la forma como coincido en el diagnóstico, la falta de capacidad de los partidos políticos de estructurar demanda, de lo que digamos como bottom-up, desde la gente, del pueblo, que es una palabra que yo creo que hay que volver a tomarla, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, ¿no es cierto?, cómo se estructura de alguna manera esto, y que los partidos políticos de derecha y de izquierda pueden estructurar eso, hay un desafío, y que lo logre. Yo creo que esto va a pasar mucho por los alcaldes. O sea, los alcaldes son una figura, independientemente de su posición política, hoy día tienen una empatía más cercana, están más relacionados con dónde le aprieta el zapato a la gente. De hecho, tienen un plebiscito ahora en diciembre. Y yo creo que es una muy buena señal porque en ese proceso pueden ir apareciendo, ¿no es cierto?, figuras relevantes que tengan estas capacidades que hoy día no vemos, sobre todo en la izquierda, en el fondo, de poder articular esto de una forma más estructurada. Me aventuraría a pasar de que en el proceso que viene el próximo año, digamos así, va a ser un mecanismo que pueden surgir figuras que tuvieron ese fogueo que tenía la vieja guardia, ¿no?, que no tuvo la nuestra, porque nosotros en ese tiempo era una figura clave en el cual para bien o para mal unos defendían y otros atacaban, pero no tuvieron esa experiencia de volver, ¿no es cierto?, a entender un poco y ser un mecanismo, ¿no es cierto?, un sistema de democracia representativa, entender efectivamente que están representando los intereses, los miedos, las expectativas, los deseos del colectivo. Oye, vamos a abrir la conversación, la audiencia tiene preguntas, nos quedamos con José Miguel. Mientras estabas en esta conferencia, el valor del dólar llegaba a los 823 pesos después de un ajuste a la baja la semana pasada. ¿Qué viene? ¿Qué pasa con la inflación y su impacto? En corto, profe. Yo creo que vamos a sufrir un efecto, obviamente, de corto plazo que estamos pasando ahora. O sea, claramente hay una caída en las ventas de la mayoría de las empresas, hay un tema de desempleo, un problema, ¿no es cierto? Y eso es más o menos evidente que va a ocurrir, ¿no? Yo no creo que vaya un efecto como de largo plazo. Aquí no está en juego, como estuvo, y tengo una diferencia un poco, Mariana, ¿no es cierto?, tanto el caso venezolano como el mismo chileno. Aquí no está en juego una forma de entender el mundo económico con otra. O sea, claramente existe un consenso con las dimensiones que decía Daniel, ¿no es cierto?, cuán poquito más de Estado, cuánto más en el fondo derechos sociales, cuánto menos derechos sociales. Pero las reglas ya están. Están. O sea, de alguna manera, más allá un poco del contexto del abuso de un grupo muy sofisticado y particular de empresas, en general yo veo que no hay un conflicto abierto como habían 40, 50 años atrás, yo no era muy chico para verlo, pero entre el mundo laboral y el mundo de los dueños de las empresas a nivel mediano, micro, pequeño. Es otra discusión la que estamos ahora. En ese contexto, entonces, va a haber un bache, obviamente, por la situación puntual que estamos viviendo, pero no creo que en el largo plazo sea una cosa que... Me gustaría pensar que vamos a tener un trimestre malo, en fin. Depende también de las acciones que tome el gobierno hoy día. Por ejemplo, yo creo que el tema, por ejemplo, ¿qué hacer con esta gente que queda desempleada? Creo que es una oportunidad enorme de, por ejemplo, de remirar un poco lo que es el rol del CENSE, ¿no? Y empezar a generar, como lo hizo Suecia en una situación muy parecida hace 100 años atrás, de incorporar a esa gente, enseñarla en nuevos temas digitales, en otro tipo de competencias, para que cuando retome de nuevo esto, vuelva. Se estiman en 60.000 personas el impacto que tendría toda esta crisis social, el desempleo, exacto, ¿no? Y otra cosa que, para los que son más viejos se acordarán, el deseo más adorado, y de hecho el Banco Central tuvo una política activa de mantener un tipo de cambio alto mucho tiempo. Cuando tenemos un tipo de cambio alto, eso significa que nos hacemos muy competitivos afuera. El turismo de alguna manera se hace demasiadamente caro, entonces aumenta la demanda interna por turismo. Tiene intereses para la gente que viene, ¿no es cierto?, por el tema de la diferencia del tipo de cambio que rinde más los dólares por peso. O sea, todo mi punto es que hay ganadores y perdedores, es cierto. Hay un problema de caída de la demanda por los efectos puntuales, la infraestructura y todo eso, es cierto. Pero yo creo que no está en juego una cosa de mirada a mediano y largo plazo. Vamos a tener que apretar los dientes, vamos a tener que empezar a mirar cosas que Daniel mencionaba y otros con respecto a esta situación. Pero desde el punto de vista económico no creo que esté un juego o una cosa como muy estructural, pero sí tiene que ver con una agenda social, sí, mucho más proactiva. Ahí está respondida Marcelo Núñez. Víctor Melinao le pregunta a Mariana Elwin, ¿usted fue parte del corazón de la concertación? Su política
desde la creación de la cultura subsidiaria y del debilitamiento a las instituciones del Estado y la familia. ¿No se siente culpable o responsable de esta crisis social? A ver, yo creo que hay muchos temas en los cuales el país tiene motivos para estar orgulloso de lo que se hizo en estos 30 años. Reducción de la pobreza, el crecimiento económico, indicadores en salud. Tú decías que Chile es el tercero en salud en el mundo. Eso no era así. Nosotros estábamos en la medianía de los países latinoamericanos hace 30 años atrás. Pero se descontinuó eso. ¿Perdón? Se descontinuó eso. Yo creo que, a ver, sin embargo, lo dije en mi exposición. A mí no me parece que el problema sea el Estado subsidiario. Me parece que el problema ha sido mucho más el hecho de que este país perdió capacidad de ponerse de acuerdo, las diferencias empezaron a ahondarse, empezó la polarización en el mundo político y se han postergado largamente problemas por motivos ideológicos. Por ejemplo, yo quiero decir, había que construir, no sé, 60 hospitales. No se han construido esos 60 hospitales y seguimos con listas de espera. ¿Y cuál es la discusión? ¿Quién construye los hospitales? El Estado dice, no tengo plata para construir los hospitales y quiero hacer concesiones. Y se pueden hacer concesiones bien reguladas. Y otro sector, por eso yo no estoy tan de acuerdo contigo, de que aquí no haya una mirada muy distinta de qué es lo que hay que hacer. En términos de que yo creo que hay un sector de la izquierda que quiere destruir este modelo. ¿Qué sector? Y eso es un sector de la izquierda cada vez más amplio y que llega incluso hasta la democracia cristiana, que quiere básicamente un cambio de modelo. Y el cambio de modelo no es construir un puente más ancho, sino que destruir el puente que tenemos para construir otro. Y eso es lo que hemos visto también hoy día en la calle. Entonces, creo que aquí ha habido problemas de postergación de temas, una política a lo mejor muy economicista, pero yo personalmente, yo he participado en 3 años en un gobierno y 4 años como parlamentaria, 7 años de los 30 años. Tengo una voz y he hecho todo lo posible por defender la democracia, que me parece fundamental, por defender las posibilidades de entendimiento, de avanzar con acuerdos y me siento orgullosa de mucho de lo que se hizo durante la concertación. ¿Orgullosa y no culpable, como le menciona en la pregunta? No me siento culpable, siento que hay temas que no se han abordado bien o que se han abordado tarde, lo dije, pero la verdad es que yo creo que es mucho lo que hemos avanzado como país, como para andar de culpable por la vida, lo cual no quiere decir que no haya responsabilidades de todo el mundo político que ha participado en estos últimos años, de no haber sido capaces de abordar temas adecuadamente en el momento oportuno. Eso básicamente es lo que contestaría. Daniel, ¿nos queda alguna reserva moral? Pregunta Modesto Huenchunao. Quedaba en evidencia la cantidad de escándalos que sacuden a nuestro país. Por ahí mencionábamos si existía algún tipo de ética en la generación de negocios. Quizás hemos pecado en no formar adecuadamente a nuestros empresarios. ¿Qué ha pasado? ¿Se puede echar mano a algo de moral? ¿Nos queda algo de moral, dice Modesto Huenchunao? Sí. Me permito antes comentar algo sobre lo que decían, porque yo creo que hay un punto importante, más allá de que uno podrá discutir
si es que hay que poner más o menos Estado, si hay que concesionar o no. Pero yo creo que también enfrentamos un problema respecto a lo siguiente, ¿no? No estoy seguro de que el Estado, en sus circunstancias actuales, dé el ancho o tenga la capacidad, digamos, para responder todas las expectativas que me temo podríamos depositar en él, ¿no? José Miguel mostraba un índice como el Gini post-Estado sigue más o menos igual. Entonces uno tiene el sentimiento de que le podríamos seguir metiendo plata y los problemas podrían seguir, y por tanto tenemos un problema ahí con el Estado, ¿no? Esto, yo no soy experto en estas cosas, hay gente que trabaja en modernización del Estado y hay propuestas muy interesantes arriba de la mesa, pero a mí me preocupa porque un Estado que no es capaz de prever un ataque al metro, en fin, le vamos a dedicar, digamos, le vamos a encargar, digamos, la vida social entera. Yo creo que eso puede ser problemático, no por razones doctrinarias que podríamos discutir después qué lugar tiene que tener el Estado en un modelo ideal, por decirlo así, sino porque en concreto el Estado de Chile hoy día, a mi juicio, hace agua. Pero en fin, quizás estoy exagerando, ¿no? Salvo el Servicio de Impuesto Interno, porque ahí sí que no, ahí la cosa funciona pero impecablemente, ¿no? Pero fuera de eso estoy exagerando un poco, ¿se entiende? ¿No? Pero el Estado tiene unas dificultades enormes para hacer cosas muy básicas, ¿no? Y ahí tenemos un problema, pero en fin, simplemente quería comentar eso. Sobre el problema de las reservas morales, es un problema, o sea, en fin, es una dificultad enorme de las sociedades modernas, ¿no? Cuando hablaba de la modernización, justamente uno de los efectos de la modernización es que las sociedades se diferencian funcionalmente a tal extremo que perdemos todo sentido de la unidad moral, perdemos todo sentido de respeto a ciertas normas comunes, que me parece que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? O sea, y esto no es solo un problema de los empresarios, ¿no? Es un problema social entero, ¿no? Uno se siente a veces abusado por ciertas empresas o por ciertas instituciones, pero la verdad es que las personas tampoco son unos dechados de virtud total, digamos, que nunca hayan hecho nada, ¿no? Pero así la legitimidad del sistema se va ahora dando, ¿no? Como hay colusión empresarial, yo me siento legitimado para evadir el Transantiago, ¿no? Entonces, como la gente va al Transantiago tiene un déficit de cobrar más impuestos. Como cobraban más impuestos, la gente se siente más llamada a eludir impuestos, porque mientras más alta la tasa de impuestos y mientras menos veo yo que el Estado me responde, psicológicamente, esto está estudiado, ¿no? La disposición a eludir impuestos es más alta y por tanto entramos en un círculo vicioso infinito, ¿no? Entonces la pregunta, me parece muy pertinente, es cómo logramos regenerar esto, ¿no? Es posible, soy quizás un poco menos optimista que José Miguel, pero es posible que el proceso constituyente bien hecho pueda funcionar para poder volver a darnos y proveernos de unas reglas en las cuales todos nos sintamos impelidos y obligados moralmente a cumplirlas, ¿no? Y socialmente nos va a servir mucho esto, como una catarsis, dice. Puede ser muy útil, ¿no? Pero lo que sí es claro es que una sociedad sin reglas morales tácitas no tiene ningún sustento ni tiene por dónde ir, digamos, como las preocupaciones morales siempre han sido identificadas con un mundo conservador, así como preocupaciones sexuales, por decirlo así, este discurso queda como un poco como que no se entiende mucho hoy día, ¿no? Pero me parece a mí que nadie de izquierda podría, o sea, una persona de izquierda tendría que estar muy preocupada por el problema moral, ¿no? Porque ¿cómo vamos a obligar, en el sistema que hagamos, ¿no? En la constitución que hagamos, cómo vamos a lograr que la gente obedezca y se sienta representada y que por tanto el Estado tenga la legitimidad para castigar a quienes no, porque eso es lo que hay que hacer después, ¿no? Pero para eso tiene que ser legítimo antes, ¿no? Me parece que nadie que crea en el Estado o darle más atribución al Estado puede ver que aquí no hay un problema, no hay un problema serio. Pero en fin, acá hay una cosa filosófica más larga, ¿no? Que tiene que ver con la influencia de ciertas teorías postmodernas del mundo contemporáneo que ven en toda regla una dominación y que por tanto piensan que la liberación de la humanidad o la liberación del hombre en particular tiene que ver con la superación de las reglas, ¿no? Las reglas bien entendidas nos hacen más libres, ¿no? Porque nos permiten un mejor ejercicio de nuestra libertad, ¿no? Pero algunas teorías postmodernas en el fondo le meten un disolvente a esa idea que al final termina un poco en lo que estamos viendo hoy día en la calle, ¿no? Claro, en un viaje García Márquez a Santiago se sorprendió porque Chile era el único país donde las leyes se vendían en la calle. José Miguel, ¿cómo se asume este estallido social? Ustedes en el BID no lo previeron, no se sabía que el sistema estaba agotándose. Esto lo pregunta Rubén Ríos. ¿Ustedes no olfatearon que se venía algo cuando el Estado comenzaba a no responder a las expectativas o comenzaba efectivamente a ser un Estado ineficiente, que no otorgaba respuesta a los ciudadanos, la decepción aumenta?
la angustia se genera en sistemas tan básicos como la salud, la educación, el trabajo que comienza a escasear mediante las tecnologías, comienzan a ocupar menos gente, en fin, una serie de elementos que son propias del modelo y que el Banco Interamericano de Desarrollo lo mira como en perspectiva y que pudiera haber detectado a tiempo. ¿Esto se veía? Bueno, contestando como banco, en el fondo, nuestro rol de alguna manera es primero respetar la independencia que tienen cada uno de los países con respecto a la evolución que tiene su marco económico, político, etcétera, y en aquellas situaciones que piden ayuda, sobre todo técnica, obviamente así como el Banco Mundial y el Fondo, nosotros tenemos como ese rol. Por lo tanto, un tester de situaciones complejas. Entonces nosotros de alguna manera como institución nunca nos metemos en el fondo en el quehacer individual, salvo cosas que nos puedan pedir, que son públicas, documentos que todos conocen, con respecto, y no hay opiniones como en el sentido de que puedan intervenir sobre la independencia y la soberanía de los países. Habiendo dicho eso, ahora me voy a cambiar y puedo hablar como persona natural, y ahí hice el disclaimer que esto no tiene nada que ver con el banco, sino que lo que pienso. Sí, claramente, personalmente, yo incluso escribí un libro el cual fue ampliamente debatido por Daniel y otros, que se llama El Otro Modelo, y de hecho pensamos, va a salir ahora de nuevo por demanda de alguna manera por muchos por leerlo, así que efectivamente pensamos y tengo una diferencia con respecto al tema de la mirada de Mariana con respecto al Estado, ¿no es cierto?, más subsidiario. Efectivamente, habían luces previas de que esto se estaba acumulando por un mecanismo de una exacerbación en la aplicación de un modelo capitalista, que yo creo en el capitalismo, lo que pasa es que no creo en el neoliberalismo, que es otra cosa. El neoliberalismo es una aplicación al extremo, de alguna manera, y el caso de Chile es el caso más extremo de la aplicación de este modelo, ¿no es cierto?, en el contexto de la provisión de los derechos sociales, en el cual de alguna manera el eslogan era como soluciones privadas a problemas públicos, la solución fue privatizar el problema. ¿Okay? Y en el fondo es cómo traemos de vuelta eso de lo público en algunas prestaciones. Muy importante, pero si uno pusiera N como el número de mercados, estamos hablando de muy pocos mercados o provisiones, que son claves: salud, educación, transporte, pensiones, y creo que no son más que esas. Con respecto al comentario de Daniel, sí, efectivamente, yo creo que de alguna manera, primero no tenemos que confundir la cosa del rol del Estado en tanto de la provisión y la propiedad, son dos cosas distintas. No necesariamente esto implica que el Estado sea dueño de quiénes son la provisión de esto. Hay modelos como el francés, que la educación es provista por instituciones estatales, pero hay otras, que la cual empujamos nosotros en esta publicación, que en el fondo tú le puedes pedir privados, como la Universidad, por ejemplo, de la Frontera, ¿no es cierto?, o la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, que son instituciones privadas jurídicamente, pero proveen bienes semipúblicos o públicos, puede ser la educación terciaria. ¿Okay? Esa es la diferencia. Ahora, si el Estado tiene esa capacidad para hacerlo, y es una muy buena pregunta, creo yo. Y efectivamente yo creo que no ha sido, en algunas dimensiones no ha estado porque obviamente no se le ha permitido, no se ha podido porque las mismas reglas, legislaciones, constituciones o cambios, de alguna manera, algunas que se han tratado de hacer han sido bloqueadas para lograrlo. Por ejemplo, el caso de CERNAC, yo creo mucho en los mercados privados, tú necesitas a alguien que el consumidor es el líder. Pero hoy día en Chile no tenemos ese mecanismo para que el consumidor haga valer su respeto, porque es muy difícil organizar individualmente a todos. Y generalmente una institución como el CERNAC tendría ese mandato. Pero resulta que la única vez que pasó una ley se encontró con el Tribunal Constitucional que dijo que esto es inconstitucional, que exista un CERNAC con dientes. Entonces, justamente unos mecanismos que debería mover más hacia las cosas buenas que tiene el capitalismo, es decir, que efectivamente haya unos consumidores que agrupadamente alguien los defienda para contrarrestar, en el fondo no permitió esa situación. Bueno, y hay gente que encuentra eso que técnicamente es un abuso, y obviamente hay gente que se revela por las buenas o por las malas, diríamos, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Entonces, la institucionalidad muchas veces, no siempre, pero a veces te impidió de que tú, buscando aquellas cosas buenas que tiene un sistema, ¿no es cierto?, de capitalista en ciertos ámbitos, más allá de los derechos sociales que podemos discutir, no se logró. Entonces, el mismo Estado muchas veces se encontró con la imposibilidad de lograr esto. Y creo que hay que mirarlo con más cuidado. O sea, no es un tema de la propiedad estatal de aquellos que proveen estos servicios, sino que tiene que ver la capacidad del Estado para ver que efectivamente algunos, ellos, el Estado u otros, lo pueden hacer bajo lo que nosotros hemos denominado en el libro el régimen de lo público, que no es que sea propiedad pública necesariamente, pero que las reglas del juego que están detrás de esa provisión tengan sentido en tanto al frente yo tenga a un ciudadano y no tenga a un consumidor en el ámbito de los derechos sociales, o sea, particularmente educación primaria y secundaria, transporte quizá, salud en particular. Mariana, considerando la notable diferencia entre la educación pública y privada, ¿cree usted que el actual modelo es sostenible post-explosión social? Esto lo pregunta Francisco Javier Villar.
O sea, yo creo que voy a retomar un poco algo de lo que decía José Miguel. En el caso de la educación, hoy día la educación privada tiene una cantidad enorme de regulaciones, es sin fines de lucro, la mayoría es gratuita, está financiada por el Estado y tiene una cantidad de regulaciones impresionante. O sea, hay 18 leyes que la regulan, 2.400 obligaciones, y la verdad es que los colegios hoy día tienen muy poca capacidad de poder, por ejemplo, todos los gastos tienen que ser rendidos. O sea, es un sistema, a mí me gusta que haya regulaciones, que haya superintendencia, pero es un sistema que al final está basado en la desconfianza en el sector privado y en la confianza de que el sector público lo va a hacer mejor. Y sin embargo, la educación pública ha estado abandonada. Y ha estado abandonada después del 2008 en adelante. Porque durante muchos años, los primeros años de los gobiernos de la concertación... Para personificarlo, yo sé que es odioso, pero a partir de Martín Silich en adelante. Yo pienso que en el primer gobierno, cuando partió la movilización de los pingüinos, lo que se hizo básicamente fue una nueva ley general de educación, pero no hubo ninguna preocupación especial por la educación pública. La educación pública ha tenido más recursos que la educación privada y sin embargo tiene regulaciones que también le impiden actuar. O sea, está muy cooptada la educación pública por el colegio de profesores, por las demandas sectoriales de un sector en vez de estar la educación pública al servicio de la educación, de la provisión que tiene que entregar. O sea, a mí me parece que fue un tremendo error del gobierno anterior no partir por reformar la educación pública y sí partir por quitarle los patines a la educación privada. Creo que al final con esa reforma no hemos mejorado ni la educación pública ni la educación privada. Oye, Daniel, aquí hay una pregunta que hace Álvaro Espina y hace alusión al tema mapuche, y yo aprovecho de extender la pregunta a nuestros tres invitados. Hay muchas preguntas, estas preguntas se van a hacer entrega a los expositores, están con los correos para que quede el compromiso aquí de frente, para que ustedes respondan. ¿Cómo se ve el nuevo escenario del tema mapuche, del tema indígena acá en Araucanía? Es evidentemente una preocupación permanente todo el año y quizás es una de las explicaciones por qué Araucanía se ha distanciado del resto del país favorablemente en este estallido social sin grandes hechos de violencia. Quizás los hechos de violencia los tenemos todo el resto del año, pero la pregunta es cómo se visualiza el nuevo escenario político con un reconocimiento constitucional en ciernes y con cupos reservados para parlamentarios mapuches, aymaras, Rapanui, en fin. ¿Cómo se enfrenta esto? Sí, dos cosas. En fin, es un problema largo. Yo no tengo una solución. Si la tuviera probablemente no estaría sentado aquí. Pero dos cosas. Una, el tema de los cupos está todavía en discusión. No, yo no me quiero pronunciar. No está cerrado, dices tú. No me quiero pronunciar normativamente, pero no está en el acuerdo original. No está en el acuerdo original. ¿Debería estarlo, dices tú? En el acuerdo original dice las mismas reglas que para la elección de los diputados y hoy día se le quiere sumar. Me parece maravilloso si es que se le suma y si es que hay acuerdo, pero hoy día hay un punto de tensión respecto a los cupos, tanto en el tema de las mujeres como en el tema mapuche, porque la derecha no lo quiere hacer o está más, para decirlo en castellano muy simplemente, ¿no? La derecha frente a su propio público ya lo entregó todo. Entonces cualquier cosa más que entregue ya para la derecha esto empieza a tener un costo, digamos, un costo muy elevado. Yo espero que el acuerdo no se caiga por esto, pero creo que hay un punto de tensión ahí muy fuerte, ¿no? Y lo segundo que hay que recordar que la Constitución tiene una regla
O sea, este itinerario constituyente tiene una regla, que el otro día en todo caso Arturo Fontaine escribió una columna muy pertinente, decir, ojo, esto hay que regularlo bien porque esta regla puede ser saltada después eventualmente, pero supongamos que esto se va a constituir así, que es de 2/3. Lo que significa que lo más probable es que tengamos una constitución bastante mínima. O sea, si la derecha no quiere dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, o quien fuere, me da lo mismo, no sé, que 1/3, no va a haber. Por tanto, yo sería muy poco ambicioso con la Constitución en el sentido de que la Constitución van a haber cosas que generen un consenso muy amplio y nada más. A mí en principio esto me alegra porque yo pienso que los problemas donde tenemos diferencias deben ser resueltos en sede política y no en sede constitucional, porque cuando son en sede constitucional se judicializa y tenemos a los jueces decidiendo sobre política pública. Por eso yo entiendo lo que José Miguel quiere decir con derecho social, pero cuando eso le abre la puerta a la judicialización, es un problema para la política. Por tanto, ahí no estamos de acuerdo, discutámoslo políticamente y gana el que tiene más votos. Esa es la regla, ¿no? Pero yo sería muy prudente en generar expectativas sobre la Constitución, porque con la regla de los 2/3, cualquier cosa muy ambiciosa que uno quiera ponerse va a ser extraordinariamente difícil. Y en medio de tanta elección, ¿no? Y esa es justamente la regla, ¿no? Vamos a tener un festival de elecciones, ¿no? El de gobernadores. O sea, primero el Está plebiscito firme de eso, abril ¿no? de entrada. Abril viene ahora en después diciembre, después viene en abril la Constitución. Y después con la elección municipal tenemos alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes, si es que entiendo bien, que me corrijan, ¿no? Y después tenemos plebiscito de salida y después presidencial, parlamentaria, cobre, diputados, etcétera, etcétera. Así que, en fin, va a ir a votar. Yo espero que sea con voto obligatorio, pero hasta ahora eso tampoco está claro. Mariana, el tema mapuche. O sea, yo, por ejemplo, este tema, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, es un tema largamente postergado. Y es de aquellos que debió haber sido resuelto hace mucho tiempo. O sea, mi padre presidió una comisión que se llama algo así como de reconocimiento y nuevo trato. De reconocimiento y nuevo trato a los pueblos indígenas del año 2003. Verdad histórica y nuevo trato. Sí, la verdad es que no es porque lo haya presidido él, pero la verdad es que es un documento que todos debiéramos conocer, especialmente en el sistema educativo. Y eso es de los temas largamente postergados que han generado una tensión en la sociedad chilena innecesaria. Y yo soy partidaria no solo de que tenga reconocimiento constitucional los pueblos indígenas, sino que también tengan participación en el gobierno nacional en términos de, por ejemplo, representación parlamentaria. Seguir aumentando Ahora, el Congreso, entre comillas. No necesariamente, ahí habría que ver con qué fórmula, pero participación en el Congreso Nacional. Hay muchos países que tienen y yo no veo por qué nosotros no lo podemos tener. Como cupos Ahora, reservados. por otra parte, pero por otra parte, también quiero ser súper franca de decir que poner una reserva a los pueblos indígenas, por ejemplo, del 10% de la constituyente, bueno, es un tema complejo, o el 50% a las mujeres, es un tema complejo porque finalmente ahí se pierde un hombre, un voto. Y pongamos que el 10%, hay una cuota del 10% de representación del pueblo indígena, pero elegido por un 1% que votó. O sea, es una sobrerepresentación de los votantes. Lo mismo pasa con las mujeres. O sea, yo prefiero en ese caso que las cuotas sean ex ante que ex post. O sea, que haya obligación de que en las listas vayan mujeres o representantes de los pueblos indígenas y que sean elegidos como se elige en la democracia, que cada persona vale un voto. José Miguel, ¿debería decrecer el clima de incertidumbre, el clima de inestabilidad mediante se reconozca constitucionalmente a los pueblos originarios, aquí en Araucanía particularmente? Hay dos dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con los temas de los derechos políticos, eso no voy a meter porque uno no conozco mucho los detalles y previamente ya lo han conversado, pero sí hay una otra área que es bien interesante mirar qué es lo que pasó con otros países en estos procesos.
Y particularmente, bueno, al ministro de Hacienda actual le gusta mucho el caso de Nueva Zelanda. Yo creo que el caso de Nueva Zelanda es muy interesante para mirar con respecto a cómo fue incorporándose en eso, las tribus, principalmente los maoríes, ¿no es cierto? Y más allá de los All Blacks y los rugby, que no es menor, el tema como vínculo asociado a un pueblo, ¿no es cierto?, detrás de un deporte nacional. Pero también tiene que ver con otra forma de organización del Estado, de los derechos políticos y todo. Canadá es otro caso muy interesante. Estados Unidos ha sido como la experiencia mixta. Pero al mirar esa experiencia, uno puede sacar a lo menos dos conclusiones. Una, que efectivamente los países que han hecho este proceso lo han hecho ellos bastante exitosa, en forma ordenada y le ha ido bien. Y lo dos, que es lo más difícil, les demoró en promedio 30, 40 años. Esto no son cosas de un día, 2 días. Por ejemplo, cosas del siguiente tenor, más allá de los derechos políticos. Una de las grandes transformaciones que hizo Nueva Zelanda y Canadá fue primero el reconocimiento en el ámbito productiva de aquellas empresas que tenían como mayor de 50% miembros de los pueblos originarios. Pero alguien tiene que certificar eso. En Chile no hay una certificación de eso. Entonces tienes que generar la norma. 2, el Estado genera una cosa que se llama compras públicas para empresas de pueblo originario. Es decir, que en el margen, cuando fueran todos iguales, había una especie como affirmative action desde el Estado en las compras para promover aquellas empresas o ofertas, todo lo más constante, o sea, en igual de competencia, igual precio y todo, en el margen, privilegiar a aquellos que venían de pueblo originario. Son señales, de alguna manera, y que después esas restricciones que son de entrada, en el fondo después ya no eran operativas, pero durante 10 años permitió de que un cierto sector productivo que estaba detrás de los pueblos originarios tuviera una posibilidad, por ejemplo, acceder a las compras que tenía el Estado, ¿no es cierto? Y después ya esa restricción no fue activa porque los tipos ya competían en todas las otras dimensiones. Eso lo hizo Nueva Zelanda y Canadá, fue un programa muy exitoso, pero tomó 10 años, porque en el fondo tienes que certificar, tienes que dar los incentivos, mecanismos de financiamiento. Hoy día Corfo, por ejemplo, en el gobierno actual está desarrollando un fondo de capital de riesgo solamente para proyectos de pueblo originario, que es muy interesante y obviamente como tenemos poca experiencia, ese fondo se está nutriendo de fondos de recursos, de fondos de capitales de extranjeros de pueblo originario. O sea, viene gente, capitales extranjeros de Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos a invertir este fondo porque obviamente entienden que hay otras dinámicas complementarias a aquellas asociadas al desarrollo mercantil y empresarial que tienen que ver con modos de ver el mundo, la sociedad, etcétera, que tienen que estar a la mano en la discusión de los proyectos que se están planteando. Yo creo que la experiencia de otros países nos puede ayudar muchísimo, más allá de los temas políticos asociados a la discusión previa. Palabras al cierre, muy cortito porque ya estamos con los tiempos. Sí, simplemente quería comentar y me parece muy pertinente y hay mucho que aprender de lo que se ha hecho afuera, pero quiero añadir una complejidad al problema mapuche que yo creo que a veces se olvida, pero por lo evidente que es algo que, en fin, está mucho en los trabajos de un gran sociólogo que es Pedro Morandeno, que es que a diferencia de lo que pasó con las colonizaciones inglesa y francesa, la colonización española es con mestizaje. Y como es con mestizaje, es muy difícil determinar un ellos y un nosotros, no porque no haya un ellos, porque efectivamente lo hay una identidad, ¿no? Sino porque hay todo un espacio común de mestizaje que los otros países que colonizaron no tienen y que por tanto complica mucho, pero muchísimo las cosas, ¿no? Porque el pueblo mapuche en algún sentido somos todos nosotros. En algún sentido no. Yo no estoy diciendo que esto sea, que el mestizaje haya sido completo, porque si no, no tendríamos ningún problema, ¿no? Obvio, ¿no? Pero esto complica mucho las cosas, porque cuando los ingleses fueron a colonizar, no se mezclaron nunca. Y por tanto está muy claro dónde están ustedes y dónde estamos nosotros. Y América Latina, nos guste o no, es una cultura mestiza. Pero en fin, lo añado simplemente como dificultad, no porque no tengamos que hacer nada de lo que dice José Miguel, sino porque es mucho más complicado hacerlo aquí, porque esa distinción es mucho más compleja. Mariana, las palabras al cierre para nuestra audiencia. Yo quisiera dar un mensaje de optimismo. Yo tengo la impresión de que este país tiene raíces como para enfrentar esta crisis y salir bien de ella. Y además tiene recursos en una situación en la cual, a lo cual se puede recurrir. Y además, a mí me parece que ha habido 2 momentos, y a lo mejor un tercero también se puede mencionar, que han sido especialmente significativos de algo positivo. Uno es la marcha del 1.200.000 de millones de personas, y en todo el 1.200.000 en Santiago, pero millones de personas en Chile manifestándose pacíficamente por un cambio,
y ahí hay algo que a mí me parece que es muy potente. 2, el acuerdo por la nueva Constitución, o sea, era impensable hace 40 días atrás. Y lo tercero, ayer hubo un acuerdo también de los senadores de gobierno y oposición, no sé si lo firmaron todos, un acuerdo también por la seguridad y por mejorar los sistemas de seguridad en el país. Ojalá lo hagamos bien, ojalá seamos capaces de recuperar la fe en nosotros y recuperar también la confianza, el poder mirarnos a la cara, poder debatir con respeto, respetando las opiniones del otro, y seamos capaces de recuperar para Chile no solo el orden público, sino un nuevo tipo de desarrollo que permita una sociedad más equilibrada, más justa, más inclusiva. José Miguel Benavente. Yo también, yo soy muy optimista. En realidad, habida cuenta de todas las situaciones puntuales que Mariana sobre todo recalcaba y también Daniel con los temas de seguridad, etcétera, mirando un poco la historia de otros países, también con las salvedades previas que mencionaba Daniel, o sea, si alguien le diría, no un economista, sino un cientista social en general, ¿cuáles son los síntomas de desarrollo? Este es uno. O sea, cuando haces un cambio con respecto a lo que venías haciendo y te trasladas a otra plataforma, parte del proceso es entender que la forma en que hacíamos las cosas van a ser distintas. Vamos a tener mucho más incertidumbre, ¿no es cierto?, en el futuro, porque no solamente en Chile, en el mundo está con mucho mayor incertidumbre. Vamos a tener los más viejos, vamos a tener que somos más aversos al riesgo en general, creo yo, en promedio versus los jóvenes es parte, pero es un dato de la causa. Y creo que si podemos lidiar, y por eso yo creo que, por ejemplo, el tema de las reformas constitucionales y otro, no solo el resultado es muy interesante, yo creo que el proceso es clave, en la credibilidad, lo que la ciudadanía va a poner en este proceso y cómo van a surgir liderazgos. Yo creo que el mundo municipal es un mundo muy interesante como un ente, un espacio nuevo de reconocimiento, de capacidad de entender esas dinámicas que se afloran dentro de la ciudadanía. Yo por lo menos está bien, la economía se va a pegar su saltito, su bache, vamos a tener que utilizar los recursos, de alguna manera el ministro Briones ya dijo que vamos a aumentar un poco el gasto público, pero yo creo que las circunstancias ameritan. Esto no impide que desconocer los temas que decía Mariana con respecto al crecimiento es clave, es cierto, pero hoy día yo creo que lo que se ha puesto es que hay un balance entre los dos ámbitos. Primero, teníamos un modelo incluso más o menos muy específico con respecto a crecer, y como que esta cosa mágicamente va a empezar como a chorrear, estoy exagerando un poco el punto, pero que va a llegar a los demás y todos vamos a estar mejor. Y hoy día, de alguna manera, lo que muestra es que eso no es condición necesaria, necesitamos otro espacio. Crecimiento es clave, pero también tenemos que atender un poco la agenda social, tenemos que atender un poco, incluso el mismo modelo de mercado requiere de alguna manera que eliminar estas trabas, mayor competencia, reducir los abusos, excesiva concentración, en fin. Es un proceso, como decía Mariana, y estoy muy de acuerdo, esto que tiene que ser muy conversado, no descalificar una cosa es un enemigo, otro es en el fondo un contrincante, ¿no? Yo creo que uno puede conversar de argumentos, en fin, pero no vernos, yo creo que hace 50 años o 40 y tantos tuvimos un error, o esto creo que es completamente distinto, aquí lo que estamos jugando es otro espacio, y yo por lo menos creo que es una oportunidad enorme. Y el equilibrio al cual vamos a llegar creo que va a ser mucho mejor del cual dejamos, pero va a ser evidentemente un Chile muy distinto de hace 44 días atrás. Don José Miguel Benavente, muchas gracias. Mariana Elwin y Daniel Mansuy, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Diego, la palabra es suya. Gracias, Fernando. Agradecemos a todos por su asistencia, especialmente a cada uno de nuestros expositores y expositoras que hicieron posible este lindo foro y también la gran participación de Fernando como moderador de este tema. A los expositores y moderadores les pido esperar que suba nuestro presidente a hacer entrega de un pequeño objeto presente por su participación y un recuerdo. Al público los invitamos para este otro año, este es nuestro último evento del 2019, el 2020 reserven las mañanas de los jueves, del último jueves de cada mes, a partir de marzo, en que generalmente se realizan los eventos, y los esperamos a partir de marzo, va a ser el primer evento que abrimos el año, el desayuno Cómo viene el año. Les recuerdo que toda la información de nuestros encuentros se publica en la página
corparaeucanía.cl/encuentro, los videos de las presentaciones. Los que no han llenado su encuesta, háganlo porque nos sirve para perfeccionarnos. Pido un gran aplauso para todos nuestros relatores y los invito a un cafecito afuera.